La fe en lo imposible. En momentos en que parece que hay algo que no se puede lograr, Dios está. Y para eso tenemos que tener fe. Amén. ¿Qué nos dice Lucas, capítulo 1, versículo 37? Porque para Dios no hay nada imposible. Mire, con este versículo podríamos terminar la palabra, el mensaje, orar y darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque gran parte del mensaje tiene que ver con esto. Si Dios dice que para Él no hay nada imposible, de esa palabra nosotros tenemos que nutrirnos y ahí es donde usted se tiene que tomar en esta mañana. Amén. Tómese de esta promesa de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y esto nos lleva al lugar en que tenemos que entender que para nosotros sí hay cosas imposibles. Nosotros tenemos un montón de imposibilidades. Y es ahí donde uno tiene que dejar ese lugar de humanidad. Tenemos que dejar de ese lugar en donde nos tomamos de nuestras fuerzas y decir, no, yo me tomo de las fuerzas de Dios. Es verdad, para mí hay cosas que son imposibles. Para el mundo hay cosas que son imposibles. Pero para Dios, no. Y seguramente usted en estos días se está encontrando con imposibilidades. Cosas que usted no puede lograr. Y a veces hasta no le encuentra la salida, ¿verdad? Pero es ahí donde uno tiene que salir de ese lugar y decir, no, yo soy un hijo de Dios y para mi Padre Celestial no hay ninguna imposibilidad. Es esa lucha que uno tiene que tratar de vencer siempre ante cualquier circunstancia. Por eso en esta mañana pensá en tu imposibilidad. ¿Qué problema tenés que es imposible de resolver? Que parece que no hay solución. Bueno, salí de ese lugar y plantate en la posición de hijo de Dios. Para Dios sí es posible. Para Dios sí es posible. Aleluya. Siempre cuando hablo de esto me acuerdo de un boxeador que estaba en plena pelea y por ahí le empezaron a pegar y el relator decía, salí de ahí, le decía, ¿no? No sé, los que ven deporte se deben acordar, salí de ahí, maravilla, salí de ahí. Y el otro estaba recibiendo por todos lados, ¿no? Y entonces tenía que salir de ese lugar porque estaba cobrando mal. Bueno, lo que el Señor nos dice en su palabra, para que usted lo entienda, salí de ese lugar de imposibilidad. Salí, no te quedes ahí. Y lo que tenemos que hablar mucho de esto, ¿cómo salimos? ¿Cómo salimos? Primero tenemos que salir de ese lugar en nuestra forma de hablar, lo que decimos. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual la declaración de fe es fundamental. ¿Amén? Lo que digas es fundamental en el reino espiritual. Tus palabras. ¿Cómo te vas a quedar en un lugar de imposibilidad si vos llegás a declarar un no puedo? No puedo. No voy a salir, no hay solución, no tengo salida. Bueno, no se puede. Todas esas declaraciones que uno como humano declara, eso es permanecer en un lugar de imposibilidad. Amén. Salí de ese lugar y declará, Dios lo va a hacer. Ni siquiera te digo, lo voy a lograr. No, Dios lo hace. Un Dios lo hace. En el Señor hay victoria. Esa declaración puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. Cuando uno se queda en un lugar de imposibilidad, nos paralizamos, pero cuando uno cree, sigue en movimiento. Amén, sigue. Por ejemplo, cuando las personas caen en depresión, uno de los síntomas es que creen que no hay salida a nada y ya ni siquiera se pueden levantar porque creen que no hay salida. En cambio, ahí hay una enfermedad en el alma, ¿verdad? Terrible, un tormento. Pero lo que Dios nos dice, que tenemos que levantarnos. Quizás a veces no es depresión, pero sí es cuando uno se rinde ante la situación. Pero tenés que declarar en fe y caminar, andar, seguir. No bajar los brazos, no rendirse, sino seguir. ¿Por qué? Porque para Dios es posible. Por eso, querido hermano, salga de ese lugar de imposibilidad. Amén.
Maravilla, salí de ahí. Salí de ahí y empezá a andar en el lugar que Dios dice. Para Dios todo es posible. Amén. No hay ninguna imposibilidad para el Señor. Fíjate lo que nos dice Dios. No es algo tan difícil. No es una imposibilidad llegar. Porque Dios nos dice, Jesús les dijo, que es una palabra para nosotros también. Aquí en Mateo dice, porque ustedes tienen muy poca fe. ¿Cuántos se identifican con poca fe de los que están acá? Bueno, hay esperanza, ¿eh? Los que tienen poca fe, dice, de cierto les digo, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, la fe que necesitamos es una dosis de fe muy pequeña, un poquito de fe. No es que necesitas tener un montón de fe, una fe como un grano de mostaza. Amén. Le dirían a este monte, quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Gloria a Dios. Nada, quiere decir que a veces uno cree y busca tener una gran cantidad de fe y quiere que esa fe sea evidente. No sé, quiere que la fe sea como en nosotros una nube espesa que donde andamos hacemos temblar la tierra y pasan cosas. No, lo que Dios te dice es que tuvieras fe como un puntito de fe. Amén. El grano de mostaza era la semilla más pequeña que hay en la tierra. Por lo menos en el territorio de Jesús era la semilla más pequeña. Bueno, ese puntito de fe hace que sucedan cosas maravillosas, porque Dios sabe que ese puntito de fe se desarrolla. Por eso uno tiene que identificar el puntito de fe y empezar a desarrollarlo, usarla la fe. Hay que vivir por fe. Los hijos de Dios tenemos que levantarnos en fe. Si usted quiere crecer como hijo de Dios, tiene que decir, Señor, yo quiero desarrollarme en fe. Y usted va a ver que en donde tiene una experiencia de un milagro, ese puntito de fe empieza a crecer. ¿Le ha pasado? Usted empieza a tener fe. Orás por un enfermo y el enfermo se sana. ¿Y qué vas a hacer? Vas a orar por los enfermos que se te crucen. Por las necesidades que veas, vos vas a ver que... ¿Por qué? Porque tu fe en esa área se desarrolló. Entonces, por eso, la poca fe que encuentres en tu vida, empezá a activarla. No la dejes quieta. No la tapes, no la escondas, sino usala y desarrollala. Y empezá a usarla en tus imposibilidades. Donde hay una imposibilidad, desarrolla la fe. ¿Amén? Donde hay una imposibilidad, una deuda, te llega una deuda y ves que lo que ganás y la deuda que tenés, y ahí realmente hay una imposibilidad porque los números no cierran, por ahí tenés que trabajar 40 años para pagar esa deuda, bueno, ahí tenés que desarrollar el puntito de fe. Poné las manos sobre esa deuda y declará, yo esta deuda la voy a pagar en el nombre de Jesús. Esta deuda la pago en el nombre de Jesús. Olvídate del sueldo, de los ingresos, dejá de sumar y restar, sino declaralo. Ahí el puntito, cuando veas el milagro, el puntito de fe crece y crece. Y así en cada situación donde veas una imposibilidad en tu vida, bueno, desarrollá esa dosis de fe. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a dar cuenta que no hay nada imposible. Para nosotros, para los hijos de Dios, no hay nada imposible, porque cuando se desarrolla la fe, vemos que Dios nos respalda, Dios va adelante, Él hace la obra. Por eso hay que desarrollar la fe. Pensá en tu imposibilidad en esta mañana, Dios te dice que para Él no hay nada imposible. Desarrollá el puntito de fe. Si crees que no hay fe en tu vida, no es verdad. Si estás en este lugar, hay fe, hay un puntito. Empezá a activarlo, se tiene que activar y vas a ver que la mano de Dios se va a mover. Amén. Decí conmigo, bien fuerte para el Señor, que nos dio ese puntito, ese granito de fe.
Decí conmigo, el puntito de fe que tengo, el granito de fe que tengo, se va a desarrollar. Se va a desarrollar. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Declaralo. Si tenés poca fe, declaralo. No te quedes con eso, no te quedes con eso. Mirá que Jesús cuando estaba con los discípulos, siempre ante una situación les decía lo mismo. Hombres de poca fe, ustedes tienen poca fe. Y sería duro para ellos, porque hacía un tiempo que estaban con Jesús, veían milagros, veían resurrecciones. Y siempre Jesús les decía, tienen poca fe, pero los animaba, los animaba. Y llegó un momento que uno ve, cuando lee el libro de los Hechos, que estos hombres desarrollaron la fe. El punto de fe, el granito de fe se activó y se convirtieron en grandes hombres y mujeres de Dios. Dios los usó grandemente y es lo que va a pasar en nuestras vidas si desarrollamos este granito de fe que tenemos. Vamos a explotar en el nombre del Señor y van a suceder grandes cosas porque hemos creído a la palabra. Vamos a otra palabra. Marcos capítulo 9, versículo 28 y 29 dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Y lea bien esta palabra porque esto es lo mismo que nos pasa muchas veces a nosotros. Y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén. Y acá tiene que ver también con desarrollar la fe. Jesús, primero los discípulos intentan liberar a alguien y no lo pueden hacer. Una imposibilidad. Y aún en el servicio a Dios, en la obra de Dios, quieren servir a Dios, pero no sucede el milagro, la liberación no se produce. Y oraron, imagínate los discípulos, fuera diablo y sal ahora y te echamos los demonios y renunciá y bueno, todo lo que nosotros hacemos en liberación lo hicieron y no lograron liberarlo. Vino Jesús y echó el demonio. Y entonces la cosa siguió adelante, siguió la reunión. Seguramente Jesús compartió la palabra, cantaron unas canciones, se fueron a sus casas, pero los discípulos estaban con esa cosa acá. Algo había sucedido. ¿Cómo no pasó el milagro? Como seguramente te debe haber pasado más de una vez a vos, que oraste por algo y no pasó el milagro. ¿Amén? Es más, por ahí sirviendo a Dios, oraste y no sucedió el milagro. No sucedió y bueno, la cosa siguió adelante, porque hay que seguir. En el Señor siempre para adelante, siempre hay que seguir. Siempre, aún en los fracasos, aún cuando no hay resultados, hay que seguir tomados de la mano de Dios. Hay que seguir porque hay una gran mentira, es que los cristianos no fracasan, de los que cristianos no se equivocan, de que no tienen malos resultados. Acá te ves un mal resultado de los discípulos, los que estaban al lado de Jesús, bueno, fallaron, no le encontraron la vuelta, pero siguieron, eso es lo bueno. Siguieron y después en la intimidad con Jesús, Jesús le dice, este género solamente sale con ayuno y oración. ¿Querés desarrollar tu fe? Orá y ayuná. ¿Amén? Orá y ayuná, tan simple como esto. Orá y ayuná, orá. No es que tu ayuno y tu oración van a hacer que algo suceda. Pero cuando uno se rinde orando y ayunando, el que obra es Dios. Obra el Señor. Y nuestra fe va en aumento. Yo por lo que veo es que los discípulos oraron y ayunaron. Porque con los años se vieron hombres transformados y que desarrollaron su fe. Y la realidad es que para que nuestra fe se desarrolle hay que orar a Dios. Por eso ante las imposibilidades que tengas, nosotros los hijos de Dios no tenemos que quejarnos, no tenemos que amargarnos, no tenemos que bajar los brazos, sino tenemos que en nuestra intimidad buscar a Dios, dejar todas nuestras necesidades
en oración. Y si venís orando hace un tiempo y no hay resultados, bueno, ayuná también. Ayuná, que alguien te guíe, tus líderes, estudiá la palabra, conocé la palabra y empezá a orar y a ayunar. Vení los miércoles en la reunión de ayuno y oración que hace la iglesia, o la reunión que tengas de oración. Bueno, vení, orá y ayuná por tu problema. Hay veces que no basta con que un pastor ore por tu problema. Por ahí queremos simplificar demasiado la cosa y siempre buscamos que alguien ore. Bueno, lo que Dios te está diciendo, ¿y cuándo vas a orar vos? ¿Cuándo vas a orar? Por ahí el pastor te dice, ¿cuándo vas a orar vos? Yo oro por tu problema, pero ¿quién es el que tiene el problema? Vos. Tenés que orar y ayunar vos. ¿O pretendés que un pastor o un líder ore y ayune por tu problema? ¿Siempre va a ser así? No, tenés que orar y ayunar por tu necesidad, por tus sueños, por tus proyectos, por tus imposibilidades. Amén. Por tus imposibilidades hay que orar y ayunar y nuestra fe va a ir en aumento. Vamos a ver la mano de Dios. Amén. En este momento hay un silencio mucho más grande que hace un ratito, porque cuesta orar y ayunar. Cuesta. Jesús les dijo en un momento, Jesús les dijo a sus discípulos, miren que se viene una prueba grande. Van a ser zarandeados, Satanás los va a zarandear. Oren y ayunen. ¿Y saben qué pasaba? Los discípulos ya ayunar era muchísimo, pero para orar se quedaban dormidos, no aguantaban. Y Jesús volvía de orar y los encontraba dormidos. Dice que los ojos colorados del sueño que tenían, se dormían orando. Y Jesús les decía de nuevo, oren, miren que se viene una prueba grande. Se iba a orar y al rato volvía y otra vez estaban dormidos. Es una lucha. Pero para tener victoria, para desarrollar esta fe, hay que vencer esas barreras de la actividad, del cansancio, de las preocupaciones y orar realmente, dejar todas nuestras necesidades en las manos de Dios. Es tiempo, queridos hermanos, de orar. Es tiempo, queridos hermanos, de ayunar por las imposibilidades. Si hay alguien aquí que está atravesando una prueba muy difícil, está en un momento de batalla, de mucha dificultad. Bueno, poné todo tu empeño, tus fuerzas en salir adelante. Siempre los hijos de Dios avanzamos, pero también prepárate para orar y ayunar por esa situación. Si ves que se viene algo difícil, bueno, prepárate y también pelea esa batalla en oración y ayuno, porque el desafío es grande. No en tus fuerzas, pero sí en la búsqueda de hacer la voluntad de Dios. Y te vas a levantar en fe y vas a obtener una poderosa victoria. Porque Dios siempre nos da la victoria. ¡Aleluya! ¿Qué vamos a hacer si no, los hijos de Dios? Si no oramos, si no ayunamos por esas imposibilidades, la otra opción que tenemos es rendirnos. ¿Nos vamos a rendir a esta altura del partido? Después de haber peleado toda una pandemia, de haber tratado de salir, vamos a bajar los brazos. La otra posibilidad es dejar de seguir al Señor. Vamos a dejar a Cristo por una imposibilidad, por algo que no hemos logrado, por algún fracaso. Nos vamos a quedar así heridos, amargados. Qué terrible es cuando un cristiano que tiene un toque de Dios o un llamado baja los brazos. Baja los brazos. ¿Por qué? Porque después no solamente arrastra esa lucha de pelear la vida solo, sin Cristo, sino que también la desilusión personal de que en algún momento el Señor tocó su corazón, tocó su alma, en algún momento lo llamó y Él tomó la decisión de servirle y ahora dejó todo. Por eso, queridos hermanos, la única opción es seguir adelante, orando, buscando a Cristo y en el nombre del Señor nos vamos a levantar. Nos vamos a levantar. No hay nada imposible para Dios. Nada. Puede cambiar Dios cualquier cosa. Lo puede hacer. No bajes los brazos. Vamos a otra palabra. Fíjese, sus milagros interrumpen las leyes naturales del tiempo.
el espacio y la materia, haciendo que lo imposible se vuelva posible. Amén. En otras palabras, para Dios, 2 más 2 pueden ser 10. Amén. En otras palabras, para 2 más 2 pueden ser 25. 2 más 2 pueden ser 1000. ¿Quién le puede cuestionar a Dios qué es 2 más 2? Nosotros, ¿qué le vamos a decir? No, 2 más 2 son 4, Dios. Dios te dice, no, quiero que 2 más 2 a partir de ahora sea 1000. ¿Quién se lo va a cuestionar? Si Él creó todas las cosas. Amén. Por eso, cuando estamos en el Señor y cuando creemos en Él, ya nuestro razonamiento, nuestro intelecto pierde autoridad. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere que lo que pensemos no tenga autoridad delante de Él. Por eso la Biblia, en otras palabras, dice que cualquier pensamiento altivo que se levanta contra la palabra de Dios. Y esto lo hemos compartido muchas veces. A veces nuestro intelecto se levanta contra Dios. Y Dios dice, yo puedo hacer que un cáncer desaparezca en un instante. Y si mi intelecto se pone muy rígido y no cede, puede decir no. Un cáncer solo con quimio, con operación, y muchos no lo logran. Y Dios te dice, yo quiero que un cáncer desaparezca, sin todo eso desaparece y punto. Y uno sabe que tiene que decir, sí, Señor, que se haga tu voluntad. No lo que mi intelecto dice, que se haga tu voluntad. Se hace tu voluntad, siempre. Por eso, nuestro intelecto, nuestra mente tiene que estar rendida a Dios. Rendida a Dios. Rendida y decir, Señor, siempre se va a hacer tu voluntad. Yo creo, yo tan solo creo, no cuestiono nada. Si lo decís, si decís que lo vas a hacer, si decís que para vos no hay nada imposible, yo lo creo. Lo creo. Y si en algún momento te viene ese raye de no puedo, no puede ser, no hay salida, ¿cómo hago? Uy, nos venimos todos abajo, uy, se cae mi economía, uy, me voy a fundir, uy, me voy a enfermar, me voy a morir. Bueno, esas situaciones que uno se pone cada vez más pesimista, no hay salida, acordate lo que dice Dios, para Él no hay nada imposible. Salí, maravilla, de ese lugar y tomá lo que Dios dice, tomá lo que Dios dice. Somos hijos de Dios. Para nuestro Padre no hay nada imposible, nada, nada. Y para Él 2 más 2 termina siendo lo que Él quiere. No sé cuál es el 2 más 2 en tu vida, pero el resultado va a ser el que Dios quiere. El que Dios quiere, el que Él dice. Créele a Dios, créele al Señor y Él se va a manifestar con poder. Vamos a ver un gran milagro que pasó en el Antiguo Testamento. Acá, la noche de lo imposible, Éxodo, gracias. Dice, pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo y manténganse firmes. Amén. Fíjese el consejo de Moisés para moverse en fe. Y vean la salvación que el Señor llevará a cabo hoy a favor de ustedes. Los egipcios, un poquito antes, ahí está. Los egipcios que hoy han visto, nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Tome esta palabra, tome esta palabra. ¡Aleluya! Y fíjese lo que Dios le dice, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? ¿Por qué? ¿Por qué estás orando inclusive? Ahora, movete, dice, ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha y tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel lo crucen en seco. Amén. Acá vemos un gran milagro, uno de los más poderosos que están en la Biblia, uno de los más grandes. Amén. El Señor abre el mar rojo y el pueblo de Israel pasa y los egipcios quedan sepultados en el mar.
una experiencia que esta gente nunca más se olvidó. A pesar de lo más terrible, ¿no? Que esta generación que vio este milagro, no llegaron a la promesa por incrédulos. Amén. Esta generación de Israel que vio el milagro de abrirse el Mar Rojo, se quedaron afuera de las promesas por no creer. Así que no es cuestión de ver muchos milagros. Si tu corazón no está preparado, podés inclusive no creer. Pero a pesar de esto, si nos detenemos en el milagro, si vemos lo que Dios puede hacer, lo imposible para nosotros, lo que es posible para Dios, vemos también lo que Dios le aconseja al pueblo de Israel y a Moisés para vencer ante la imposibilidad. Amén. Y vamos a ver 3 consejos que encontramos que Dios le dice a Moisés para Israel. 3 consejos que podemos poner en práctica nosotros cuando nos enfrentamos ante una imposibilidad. Amén. 3 consejos que son para nuestras vidas. Primero, no debemos tener miedo. No tenemos que tener miedo. Si te estás enfrentando a una imposibilidad, si te estás enfrentando a un gran desafío o a un gran problema, bueno, lo que Dios te dice, no tengas miedo. Cuando Israel vio al ejército egipcio que se venía y el faraón que estaba con una bronca tremenda para destruirlo, bueno, la gente se aterrorizó. Y muchos empezaron a hablar lo contrario a una declaración de fe. Si uno lee toda la historia van a ver que la gente se agolpó a Moisés y le decían, ¿para qué nos trajiste hasta aquí? ¿Para que nos mates? ¿Para que nos maten el faraón? ¿Para qué? ¿Para qué morir así? Hubiésemos muerto como esclavos y que morir en el desierto asesinados. Entonces ahí está el temor, cuando el temor nos apodera. No te permitas llenarte de temor ante un problema. Y es fundamental la declaración, lo que digas, no tengas miedo. Y aunque estés por dentro viendo el problema y decís, qué grandote que es este gigante, bueno, decí una declaración de fe. Yo a veces pienso, ¿qué pensaba realmente David por dentro cuando veía a Goliat? Amén. Porque el grandote estaba, no era una figura mística. El gigante estaba, con la lanza, con su espada gigante, todo estaba. Pero él tuvo que vencer esa barrera y creer en lo que Dios decía. No se apoderó el temor de él. El mismo temor que tenía toda la gente que estaba atrás de él, que tenía tanto miedo, bueno, él no permitió eso. Quiere decir que hay una gran diferencia en que el miedo se apodere de tu vida y te anules y pierdas la fe, o que te levantes en fe. Lo que Dios nos dice, no debemos tener miedo. Lo que Dios le dijo a Israel, no tengan miedo. Primero, ante una imposibilidad no hay que tener miedo. El miedo se tiene que ir de nuestras vidas. Amén. Fuera el miedo, fuera. Si ves que el miedo se está apoderando de vos, orá o pedí ahí sí que alguien ore y fuera miedo, fuera temor. En el nombre de Jesús, fuera. Fuera el temor de nuestras vidas, fuera. Estamos llamados a vivir por fe y no tener miedo a nada, a nada. Si hay algún hermano o alguien que nos está acompañando de su hogar que tiene un mal diagnóstico y el médico te dijo, te morís, tenés unos meses de vida, bueno, y tenés miedo, bueno, fuera el miedo. En el nombre de Jesús, levantate en fe y cree en lo imposible, cree en lo imposible. Fuera el miedo de nuestras vidas. Segundo, manténganse firmes. ¿Por qué? Porque cuando venían los egipcios, los israelitas podrían haber salido corriendo por todos lados. Cuando el pánico se apodera de alguien, algunos se podrían haber arrojado al mar, otros salir corriendo y otros morir ahí por los egipcios. Pero tenían que mantenerse firmes. El lugar era delante del Mar Rojo esperando el milagro. Hermano, no pierdas tu lugar, no dejes de ser una persona cabal, no te desencajes, no empieces a decir estupideces, no empieces a renegar de la vida, a maldecir, a echar culpas, a quejarte, a salir corriendo, a querer tomar decisiones arrebatadas. No pierdas tu lugar de hijo de Dios.
de hija de Dios. Mantenerte firme en Dios. Tu identidad de hijo o hija de Dios no la tenés que perder nunca. Siempre firme. Amén. Siempre firme. Sabiendo de que Dios va a orar. Dios va a orar. Así que nunca pierdas tu lugar, tu identidad de hijo de Dios, de hija de Dios. Nunca. Firmes en el Señor. Declarando, Él me va a dar la victoria. Él te va a dar la victoria. Mantenete siempre firme, siempre. Si ves que estás bajando los brazos, pedí ayuda. Para eso está el pueblo de Dios, tus hermanos, que vamos a sostener tus brazos para que te mantengas firme y no pierdas tu lugar. Amén. Y tercero, ver la salvación, ver el milagro. Preparados para ver lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Por eso, ante una imposibilidad, prepárate para ver lo que Dios va a hacer. Prepárate. Prepárate como si te sentaras en un sillón a ver una gran película. Amén. Al diablo le da una bronca esto cuando uno se prepara y esperando lo que Dios va a hacer. Porque Él dice, le mandé imposibilidades, problemas, y este está esperando el milagro. Como entrando al cine a ver una película importante. Bueno, prepárate para ver la salvación de Dios. Y fue lo que experimentaron los israelitas porque vino el agua, se abrió primero, pasó el pueblo de Israel. El agua no vino, el agua estaba, perdón. El agua estaba ahí, el mar estaba. Se abrió el mar, pasaron y luego vino el agua sobre los egipcios y quedaron sepultados. Ellos vieron para atrás ahí y realmente vieron la salvación de Dios para sus vidas. Quiero decirte que ante la imposibilidad que tengas, vas a ver la mano de Dios obrar. Y si hay algo que he experimentado algunas veces en mi vida, fue que ha habido algunos milagros que me dejaron marcados de por vida. A veces ya me parezco como los viejos que se lo cuento a mis hijos, ya se lo conté como 10 veces. Y me miran como diciendo, pero no me importa porque es algo que marcó mi vida. Capaz que ustedes también en alguna prédica he contado muchas veces lo mismo y siempre cuentan lo mismo, pero marcó mi vida. Imagínate los israelitas, los hombres y mujeres que vieron este milagro y cuántas veces después lo contaron a la generación que vino después. Los marcó. Fueron incrédulos, pero eso los marcó, porque vamos a ver la salvación de Dios. Siempre vamos a ver la mano de Dios obrar. Eso va a quedar guardado en nuestro corazón. Por eso prepárate para eso. Y cuando veas el milagro, registralo, que quede el cuadro en tu vida, porque es algo que va a servir de bendición, inclusive a las futuras generaciones. Tus hijos, hermanos menores que vengan a la iglesia van a creer por esa salvación de Dios. Van a ser inspirados por lo que experimentaste en tu vida. Van a ser inspirados por lo que Dios hizo en tu vida. Familia, nietos, hijos, van a ser inspirados por lo que experimentaste, por cómo la mano de Dios te salvó. Amén. Después de este gran milagro, Dios les mandó a que se prepararan y que este milagro lo contaran de generación en generación. Porque no nos debemos olvidar. Por eso es muy importante prepararse para ver lo que Dios hace. Porque si uno no se prepara, no lo registra. Y la gran realidad es que mucha gente ve milagros en su vida, en la vida de otros, en la iglesia, pero no lo contemplaron y se olvidaron de lo que Dios hizo. Y después viene otra imposibilidad y Dios como que tiene que de nuevo empezar a inspirarme, a animarme, porque ya me olvidé de lo que Él hizo. Por eso es muy importante ver lo que Dios hace y registrarlo. Muchas veces vamos a encontrarnos en la Biblia que Dios dice, hagan memoria, hagan memoria, hagan memoria. Dios le insiste a su pueblo que no nos olvidemos de lo que Él hace, de sus maravillas, porque eso nos va a inspirar y va a hacer que nuestra fe siga activa, nuestra fe siga creciendo.
pero si nos olvidamos, nuestra fe siempre va a ser un granito de mostaza y siempre tiene que estar como queriendo arrancar de nuevo ante una imposibilidad. Lo que Dios quiere es que nuestra fe en el andar, en Él, vaya creciendo, vaya en aumento, siempre, siempre haciendo memoria de lo que Él hace. Amén. Por eso, registra siempre la salvación de Dios en tu vida, siempre. No te olvides de los milagros. Y si por alguna razón te olvidaste de lo que Dios hizo hasta ahora, bueno, pedile perdón a Dios y decirle, Señor, ayúdame a registrar lo que hiciste en mi vida. Cómo me rescataste, cómo me levantaste, de dónde me sacaste, los milagros que hiciste. Ayúdame a hacer memoria. Amén. Vamos a hacer una declaración de fe en esta mañana como iglesia. Así que les invito a ponerse de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a declarar en fe. Vamos a soltar esta palabra. Y vamos a decir que este año veremos al Dios de lo imposible manifestando su gloria. En tu vida se va a manifestar la gloria de Dios. En nuestras vidas, en toda la iglesia, se va a manifestar su gloria. Frente a nuestros enemigos, marcharemos en victoria hacia el cumplimiento de nuestro propósito. Amén. Siempre vamos a avanzar, siempre, siempre. Y ante cualquier imposibilidad Dios se va a manifestar, siempre. Por eso te animo a que en este momento ya registres esta palabra y vamos a todos juntos a soltar esta declaración de fe. Amén. Declaramos, este año veremos al Dios de lo imposible manifestando su gloria. Frente a nuestros enemigos, marcharemos en victoria hacia el cumplimiento de nuestro propósito. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Lo declaramos con fe, como hijos de Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a darle gracias a Dios. Gracias a toda la iglesia online que nos ha acompañado. Que Dios les bendiga.